actualidad política que depende del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde donde estamos transmitiendo. Y en este momento estamos en comunicación con el doctor José Marcelo Touriño, a quien vamos a entrevistar. Es un doctor en Derecho Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Córdoba, visitante honorario en la Universidad Nehru de Nueva Delhi, India, especialista en Derechos Humanos, Consejo de Europa, Barcelona y Estrasburgo, abogado penalista con casi 40 años de experiencia y disertante en las universidades de Estocolmo, Venecia, Bolonia, Santiago de Compostela, Berlín, Seúl, Lucknow y otras más. Con esto suficiente para mostrar la categoría de nuestro entrevistado. ¿Qué tal, doctor Marcelo Touriño? ¿Cómo está usted? Desde ya, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, Enrique, gracias a ustedes por permitirme llegar a ese querido y amado pueblo santiagueño. Muy bien. Es un gusto para nosotros conversar con usted porque entendemos que ha trabajado mucho el tema del capitalismo y a nosotros nos interesa saber si el capitalismo es posible dentro de la democracia o más bien la existencia del capitalismo supone la negación de la democracia. Bueno, antes que nada debo manifestarle que el capitalismo no es simplemente una estructura económica de producción y consumo, sino esencialmente se trata de una cosmovisión del mundo, de la vida, de la muerte, del trabajo, de los derechos y de los antiderechos. En ese marco el capitalismo es un sistema, entiendo yo, de acumulación y que se basa esencialmente en los dos sentimientos más pequeños y profundos del ser humano, que son el egoísmo y la codicia. En ese sentido entiendo yo que esta cosmovisión del mundo basado en tales valores solamente puede traerle, esa es mi convicción, lo que le ha traído al mundo: acumulación de riquezas en pocas manos, de conocimiento, de cultura y tecnología en un pequeño grupo humano que exhibe, y atendiendo a su pregunta concreta, formas democráticas, pero que en definitiva, y se lo ha demostrado a lo largo de toda la historia, cuando este sistema ha visto que la formalidad democrática le ha sido un inconveniente para lograr esos fines de acumulación, no ha tenido ningún inconveniente en recurrir a las más formidables tiranías. Ello en el marco de considerar al capitalismo esencialmente como un sistema de dominación global en donde estructuras periféricas como la Argentina cumplen en ese marco de la dominación global un rol esencialmente colonial o neocolonial hiperdependiente. No solamente en su estructura económica, sino particularmente, y esto quiero resaltarlo, en su estructura cultural, puesto que el capitalismo, insisto, no es solamente un sistema productivo, o en tal caso destructivo, sino es una cosmovisión del mundo y supuestamente del triunfo de sus supuestamente valores que yo considero antivalores. Considerando que en muchos países existe el capitalismo y conviviendo con procesos electorales o democracias liberales, daría la impresión que no son contradictorios y que es posible vivir en democracia con este capitalismo. Bueno, yo le señalo anteriormente que cuando esa democracia formal, demoliberal burguesa, hiperdependiente, en donde los candidatos se venden como se vende un detergente, es decir, con principios de propaganda y publicidad,
y en donde lo que prima es un principio que un gran economista egipcio ha llamado la era de la acumulación, es decir, esta oligarquización del sistema, lo que queda es una democracia meramente formal, salvo que usted considere que es una democracia real el ir a votar cada un determinado tiempo a los candidatos A, B o Z que el propio sistema impone, y que todos sabemos que si se quiere confrontar con un pensamiento alternativo, si usted no tiene el dinero necesario para la campaña electoral, usted no existe. Por lo tanto, me parece muy interesante que en la Universidad de Santiago del Estero planteen un tópico tan profundo, en el sentido de si la democracia puede ser, la democracia en serio, no la estructuración meramente formal, si una democracia en serio, una democracia con sentido social, que no es lo mismo que socialdemocracia, puede convivir con un sistema de acumulación global y destructivo, no solamente del hombre, sino también de la naturaleza, como es el capitalismo. El cual, debo resaltar, y esto es fundamental, es un capitalismo que ha dejado paso al viejo capitalismo de tipo industrial, el tipo fordiano, el tipo de las automotrices, por ejemplo, que mal daba trabajo, a un capitalismo de tipo financiero, en donde lo que ha triunfado es el usurero por encima del industrial. Vale decir que es el triunfo de la tasa de interés por sobre la otrora estructura productiva. Me hace pensar en esto que hablaban muchas veces, y dentro del peronismo se decía que es posible un capitalismo social o un capitalismo bueno, y de acuerdo a lo que lo estoy escuchando, daría la impresión que eso es imposible. Bueno, vuelve a plantear usted, Enrique, un tema medular. Yo entiendo, conforme a la filosofía clásica, que de lo malo no puede surgir nada bueno. Es decir, efectivamente yo le confirmo, mi posición es que el capitalismo es un sistema antihumano, antievangélico, anticristiano, y que tiene como única finalidad la explotación del hombre por el hombre y la explotación de la naturaleza, en donde vemos, por ejemplo, actualmente, y ya hace un tiempo, pero ahora desembosadamente, un extractivismo y una destrucción sin ningún tipo de beneficio para la comunidad, puesto que el capitalismo es esencialmente anticomunitario. Y esto quiero resaltar en mi concepción ideológica y humana. Yo creo que debemos retomar la idea de la comunidad. He sabido que hay distinciones entre sociedad y comunidad, me voy a explayar muy cortamente. La comunidad está establecida por fines comunes y es una relación natural, forzosa. Por ejemplo, la familia o una comunidad nacional. Una sociedad, por el contrario, es una estructura en donde hay intereses comunes y la relación es una relación consensuada por quienes están interesados en establecerla. De allí la denominación de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Sería imposible establecer en el derecho comercial el criterio de comunidades anónimas o comunidades de responsabilidad limitada. Dicho esto, entiendo que la comunidad se distingue de las sociedades demoliberales burguesas a partir de una concepción del nosotros, es decir, el nosotros que es inclusivo del yo, pero no del yo individualista, burgués, que lo que busca es el interés exclusivamente propio en detrimento del interés comunitario. Creo que debemos volver a una concepción comunitarista que respete la propiedad privada. Acá entra en un tema interesantísimo, puesto que en mi concepción, modestamente, el capitalismo destruye la propiedad privada. ¿Por qué? Porque en el proceso de acumulación, que es la dinámica intrínseca al capitalismo, es decir, la oligarquización de la economía y la ubicación de los recursos de producción y de los recursos de todo tipo en pocas manos,
lo que hace es, por el principio de la economía, que sabemos que es la ciencia que estudia la escasez, ese principio o esa dinámica de acumulación lo que hace es precisamente destruir la propiedad privada, puesto que esta es escasa. Entonces le quita, fíjese esta visión, a lo humilde la posibilidad de tener su trabajo, la posibilidad de tener su casa con la cual generar una vida en familia con dignidad, la posibilidad de disponer de un salario digno, de sus vacaciones, de poder educar a sus hijos, que todo eso, en mi concepción, es lo que yo entiendo que es la propiedad sobre la cual, por supuesto, pesa también una hipoteca social, pero que el capitalismo destruye, atento que aniquila esa capacidad de los sectores humildes, pero también de los sectores medios, de poder disponer la propiedad con sentido social y con sentido familiar. Si lo está escuchando algún neoliberal o un capitalista, indudablemente se va a agarrar de los pelos pensando de que ellos son también actores importantes en la destrucción de la propiedad privada que dicen defender, ¿no? Pero lo llevo a un mundo más internacional, más geopolítico, con este capitalismo que de alguna forma se disputan los territorios y han demostrado que pueden hacer lo que quieren y como quieren cuando hay países que se le oponen a su dinámica. Bueno, mire, toca usted un tema del cual yo llevo investigando hace aproximadamente casi 40 años, que es la relación del derecho y del poder. El poder es el performativo de cualquier derecho. Cuando alguien nos quiera decir y engañar de que el derecho es el que conforma el poder, es falso. Disculpe, ¿me puede repetir esto? Sí. Cuando alguien nos quiera convencer de que el derecho es el que forma el poder, eso es falso. El poder es el que performa el derecho, el poder es el que establece las normas sociales, culturales, sociológicas, psicológicas, en las cuales los seres humanos, tanto individual como colectivamente, nos desplegamos. Dicho esto, debo de decirle que, en mi modesta opinión, existe lo que yo llamo el sistema de poder mundial. Por un lado, la existencia de algunos pocos, que ya van quedando superestados, Rusia, China, la India, los Estados Unidos, generalmente dotados de artefactos atómicos y de armas nucleares, y por el otro lado, las estructuras económico-financieras y tecnocráticas que han ido sustituyendo a los estados nacionales y suplantándolos por grandes espacios geoeconómicos. Por lo tanto, al día de la fecha conviven algunos pocos superestados que quedan, y este sistema económico-financiero, representado paradigmáticamente con los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Atlantic, etcétera, que inclusive se están fagocitando a la gran banca transnacional, por ejemplo, JP Morgan o Goldman Sachs. Este sistema financiero tecnológico oligárquico compone una tecnocracia que utiliza a algunos de estos estados, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, a los fines de desplegar su dominio global. Es importante ver la puja que puede existir entre estos superestados, por ejemplo entre China y Estados Unidos, pero los pueblos debemos estar atentos a que siempre los poderosos se ponen de acuerdo. Lo han hecho a lo largo de toda la historia, lo han hecho en Yalta, y no me cabe ninguna duda que lo han hecho Putin y Trump en la reunión de Anchorage en Alaska, y no me cabe duda que lo han vuelto a plantear Xi Jinping y Trump en esta última reunión en Pekín. Vale decir que creo que hay una oligarquía global que está al servicio crecientemente de esta oligarquía financiero-tecnocrática, representada la financiera por Larry Fink, Solomon o el grupo Rothschild, y la tecnocrática por Peter Thiel, Elon Musk y todas estas oligarquías, que por propia definición y por un criterio de acumulación van a ser siempre negativas para la lucha de los pueblos. Por lo tanto, propugno modestamente que nadie se engañe
y que debemos tener conciencia que la humanidad se encuentra en un punto histórico probablemente único a lo largo del despliegue de los últimos 10.000 años, y que es la posibilidad absoluta y total de efectuar un control sobre todo el planeta, ya no solamente con las formalidades externas de un gran tirano universal como señala Dostoyevsky, sino particularmente introyectando en la psique y en el espíritu de cada ser humano que no es posible combatirlos, que son invencibles, que los pueblos están derrotados, y yo por el contrario creo que no. Yo creo, y ha sido el compromiso de toda mi vida, que los pueblos, entendidos como seres humanos, hombres y mujeres que se ponen de pie y que deben luchar primero por tomar conciencia de dónde está el enemigo, que es el que yo he relatado, este es el enemigo, la oligarquía global, el sistema de poder mundial, y que en la resistencia ya está el primer paso de la victoria. Resistir es comenzar a vencer. Y este es un sistema de muerte, por lo cual nosotros creo que debemos ponerle el sistema de vida, que significa trabajar en el respeto por los valores del ser humano. ¿Vos crees que estos personajes se los puede denominar como emperadores de un mundo y que de alguna manera están dando paso a otra cosa que ya no es el capitalismo como lo entendíamos? Perfectísima la pregunta y la celebro. Yo les llamo la oligarquía global. No me gusta el término élite, porque el término élite es un concepto paretiano que alude a otra cosa. Esta gente no es una élite, no es el gobierno o la presencia gubernativa o dirigencial de los mejores. Por el contrario, es una oligarquía global que significa la dominación, quizás, de los peores en el sentido moral. Pero con su pregunta, Enrique, usted plantea un dilema terrible. Mire, esta gente no sirve. Esta oligarquía global, yo ni siquiera le llamaría emperador. Muy sintético, doctor, ¿no? Sí. Esta gente no sirve. Esta gente no sirve, y esto no es un imperio. El imperio romano, el imperio español, eran cosas distintas desde el punto de vista de las categorías políticas. Sí. Esto es un sistema plutocrático, oligárquico y destructivo, en donde usted ha planteado con total precisión que inclusive va a superar al propio sistema capitalista y va hacia una tecnocracia transhumanista, en donde este globalismo hipertecnificado, esta tecné, vale decir, esta forma, esta capacidad de darle forma a la realidad, que en eso es la técnica, va a llevar inclusive a la superación de este sistema de muerte y destrucción que es el capitalismo, y a su sustitución por superación de un sistema transhumanista en donde lo que sobra, fíjese muy bien lo que le voy a decir, es el ser humano. Por lo tanto, hay que destruirlo. Así le digo a mis alumnos hace ya mucho tiempo, que la finalidad del sistema que adviene, que no es un simple modelo, como se dice muchas veces, ¿no? Hay que precisar el lenguaje. Esto no es un modelo, esto es un sistema. Y este sistema tiene por finalidad objetiva la sustitución del ser humano por un híbrido y la instauración del sistema transhumanista. No sé, doctor, si ha leído ya la encíclica del Papa actual, la Magnificat Humanitas. No sé si va en esta dirección de cuidar justamente la humanidad. Mire, no he tenido tiempo de leerla, la quiero leer, pero sí he leído distintos extractos publicados por distintos medios de prensa nacionales e internacionales. Debo decirle lo que he leído, con las reservas de no haber leído todo el texto, sino extractos probablemente interesados o no,
quiero decirle que coincido en líneas generales y particulares respecto del enorme peligro que supone, puesto que se encuentra en la posición que he tenido siempre, con una enorme desconfianza hacia la implementación que de la técnica realiza el ser humano. Es decir, la técnica sin el control moral y ético de las comunidades humanas inevitablemente se va a transformar, como se ha transformado, en una enorme herramienta de poder, y en donde una de las características terribles de esta hipertecnificación o este impacto hipertecnológico es la generación de una gran angustia en el ser humano al establecer una intermediaria fraudulenta entre el hombre y la naturaleza, que es la técnica. Bien. Doctor, discúlpame, te cambio de tema, porque me interesa saber, vos aludiste, hiciste una frase que dice que el poder es el que de alguna forma establece el derecho y no al revés. Y en el caso de Argentina, el poder judicial está en sintonía con todo esto que estamos hablando. ¿Es una institución confiable o es un dispositivo más del capitalismo? No, el poder cuando yo me refiero a poder, no me refiero a los poderes montesquianos, ¿no es cierto? Sí. O sea, preciso el vocablo poder, que es un concepto polisémico. En mi idea, en mi concepción, el poder es la capacidad de imponer la voluntad propia a la ajena. Claro. En este sentido, la designación del poder judicial como poder es meramente una designación formal. El poder judicial en la Argentina y en cualquier lado del mundo, es un vasallo, una fámula del poder real, que es el poder económico y el poder político. La Argentina no es excepción. Sucede que en Argentina adquiere características grotescas. No cualquier país tiene un presidente grotesco como el que tenemos nosotros, lo cual debería llamarnos a un profundo análisis de conciencia de por qué la Argentina ha podido caer en un pozo de una profundidad tan insondable, de tener un sujeto que nos señala que la justicia social es un robo y que él es un topo que ha venido a destruir el Estado, del cual paradójicamente un porcentaje de los argentinos lo ha puesto al frente del mismo. Todo ello nos debe llevar a preguntarnos qué ha sucedido. Bueno, lo que ha sucedido, en mi modesta opinión, es que los argentinos hemos dejado de ser una comunidad, hemos dejado de pensarnos desde el nosotros, hemos suplantado en nosotros por el yo egoísmo, el yo egoísta, ultra demoliberal, ultra burgués, solamente preocupado por sí mismo y no viendo a la patria como una totalidad. Bueno, el concepto de patria para esta gente ya es también un concepto anacrónico y fascistoide. Pero bueno, no todo el mundo está en la profundidad que estamos nosotros, y entiendo que hay hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo que resistimos esta política de muerte y dominación. Te voy a hacer una pregunta, la última pregunta muy sesgada de mi parte, pero quiero saber tu opinión al respecto. Si el Poder Judicial es una especie de instrumento del poder real, la pregunta sería si es creíble la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, toca usted un tema muy complicado. Mire, vuelvo a repetirle lo siguiente. El Poder Judicial de la Argentina, como cualquier poder, es un sirviente del poder real. Yo lo conozco muy bien, el Poder Judicial de Córdoba. He trasegado en él durante casi 40 años con causas sumamente complejas y de enorme magnitud política, como fue la causa Angelós, que me tocó ser quien propugnara esa denuncia, o las denuncias que he hecho permanentemente en Córdoba contra los sistemas de licitaciones de la obra pública, o contra determinadas formas
de dominación financiera, etcétera. Bueno, algunas tuvieron éxito, otras no. ¿Te ha valido un poco ser un personaje reactivo a la sociedad o a la cúpula cordobesa? Bueno, mire, a ver, a lo que es las clases dominantes o los sectores dominantes de Córdoba, yo soy un sujeto maldito, pero no quisiera hablar de mí. Usted me ha hecho una pregunta de mucho mayor calado. Sí, no, pero viene a los efectos de decir cuando vos te opones a ciertos privilegios o te opones a ciertas formas de ejercicio de poder, económico, político, lo que sea, indudablemente que provocas reacciones y te pones del lado de enfrente, o sea, no sos... Entonces, en ese marco también sigue estando la pregunta sobre la condena de Sí. Cristina Fernández, ¿no? Perfecto, mire, sí, brevemente, nunca he sido neutral, es decir, siempre adopté y seguiré adoptando una posición muy clara y concreta durante toda mi vida y lo que me reste de ella. Mire, el tema que usted plantea es un tema interesantísimo porque supone no solamente hablar de Cristina Fernández de Kirchner, Perfecto. sino es una ventana que nos permite, un gran ventanal o una gran puerta que nos permite considerar las oportunidades perdidas y los errores que hemos cometido de lo que podríamos llamar muy amplia y generosamente el campo nacional y popular, en el cual, sin ninguna duda, yo milito desde que creo que cuando estaba en la panza de mi madre, es decir, la defensa de los intereses de la comunidad nacional. Esta defensa de los intereses de la comunidad nacional yo creo que no se deben hacer pagando, es decir, no se deben hacer hablando, sino que se deben hacer con medidas concretas. Y cuando se tiene la posibilidad de tomar las medidas concretas, no se deben hacer desde ideologemas, sino que se deben hacer desde la consideración profunda de lo que es el poder y cómo éste actúa. Por lo tanto, yo me niego, como me he negado siempre, a considerar la política desde izquierdas o desde derechas, desde peronismos o antiperonismos, o desde creyentes o ateos. Para mí, la política la única que acepto que es la destinada a la construcción del bien común de un grupo humano, entendido el bien común por el buen vivir, por la acción concertada de sus miembros, debe tener lógicamente y esencialmente una conciencia del poder propio, lo que hablábamos recién. Lo malo del poder, Enrique, no es tenerlo, lo malo del poder es que lo tengan los otros, sí. Es decir, que lo tenga quienes defienden la sumisión y la hiperdependencia de la patria. Por eso que cuando, con todos sus defectos, algún argentino o alguna argentina detentan el poder, al menos formal, es importante no cometer errores de bulto. Siempre se cometen errores porque somos humanos. Pero antes que hablar de la prisión de Cristina, a mí me interesa señalar por qué llega una persona que tuvo una enorme masa de poder, una masa de gravedad de poder a su disposición, termina en el marco del sistema judicial, entre comillas, condenada y termina con una brazalete tobillera en su pie, una tobillera, y recluida, atenta a su edad, en un domicilio particular. Bien, eso es porque se han producido errores, estimado Enrique. Entonces, primero, antes de analizar la legalidad, no la legalidad, etcétera, y ratificando que los poderes judiciales actúan conforme el viento de que soplen los auténticos detentadores del poder, que no son precisamente los jueces, es todas las oportunidades perdidas, y que yo señalaría entre las siguientes. Primero, se debió llamar a la unidad nacional. Si nosotros somos unidos, somos invencibles.
no establecer grietas, la famosa grieta. En segundo lugar, no se puede coquetear con las petroleras, no se puede tratar de manipular al poder económico transnacional, como Cristina hizo con el contrato de Chevron y con la entrega de Cerro Dragón, que hasta el descubrimiento de Vaca Muerta era el pozo petrolífero más grande de la Argentina, en Chubut, con el gobernador Das Neves, que se le entregó ignominiosamente a la British Petroleum, sin que los argentinos pudiésemos decir nada. Los acuerdos con Barrick Gold no vienen de este energúmeno que tenemos actualmente de presidente, sino que vienen precisamente del gobierno de Cristina, y que lo denunció patrióticamente, con corrección, el diputado nacional Miguel Bonazo. Es decir, lo que le quiero señalar a Enrique es que antes de tocar un tema epitelialmente sensible para los argentinos, me parece que nos tenemos que sustraer a esa, podemos decir, actitud sentimental o impulsiva, y ver cuáles son los errores cometidos, si se quiere, desde este lado. Porque si quien tenía la lapicera y el dedo para decidir quiénes iban a ser los candidatos, escúcheme, Cristina lo puso para enfrentar a Macri, a Scioli. Scioli Zanini fue la fórmula. Luego nos puso a Alberto Fernández, un sujeto que dijo que le interesaba y le influyeron más a él los Beatles que las 20 verdades peronistas, y que se decía que era socialdemócrata. Si quiere, otro día hablamos cuál es la diferencia entre una auténtica democracia social y la socialdemocracia de tinte europeo. Te tomo, doctor, te tomo la palabra, y te le agrego, que quede para otra entrevista, hablando ya más de la práctica política, todo el tema, la valoración de las condiciones de posibilidad y de interacciones entre los diferentes poderes, porque justamente de eso se trata nuestro programa, no solamente de principios, sino también de cómo se da en las situaciones, en los contextos sociales y políticos. Por eso te quiero dejar esta inquietud para una próxima entrevista. No sé si desde ya te agradezco que nos hayas brindado este tiempo importante para nosotros, con todo el aporte que has hecho, ¿no? Bueno, Enrique, yo no solamente que el agradecido soy yo, y esto es profundamente sincero, puesto que calculará usted y sus oyentes que la manifestación de estas posiciones no gozan precisamente de la posibilidad de poder expresarse libremente en esta democracia formal. Por eso empezamos el reportaje tratando de establecer de esta democracia. Esta es una democracia formal, esta es una democracia cargada de valorios, pero sin fundamentos, sin consistencia. Doctor, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, pero por eso no le puede dar de comer a su gente. Nosotros tenemos millones de niños que se acuestan sin comer su comida todas las noches, y la Argentina produce alimentos para 450 millones de habitantes. Quiere decir que esta es una democracia fallida. Sí. Porque si la democracia no nos sirve para darle de comer a nuestros hijos, a nuestros menores, si no sirve para educar, si no sirve para que cualquiera, tenga dinero o no, pueda ser asistido por un hospital, es una mera cáscara. No es un sistema democrático auténtico. Por eso es tan importante, y yo tengo usted lo conoce muy bien, un especial amor por Santiago del Estero. Tengo mi familia más querida ahí, que es toda la familia Paulinho, la familia Giuliano, la familia Cantos, todas muy queridas por mí, y es para mí una verdadera oportunidad poder expresarme, razón por la cual no solamente estoy modestamente a disposición todas las veces que ustedes lo estimen, sino que Buenísimo. Para mí soy yo el que debe agradecer la oportunidad que ustedes me brindan
de poder llegar al noble pueblo santiagueño. Muchísimas gracias, doctor, y queda el desafío de una o de otra entrevista hablando de estos temas. Un fuerte abrazo y muy agradecido por tu aporte. El agradecido soy yo y un gran abrazo para usted y todos los santiagueños. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El entrevistado es el doctor José Marcelo Touriño.